El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompañen en el tema sobre la mesa de este fin de semana. Ya inicia el fin de semana de este viernes, saludando como siempre a nuestro analista de casa, a mi amigo y estimado periodista Eduardo Manzanares. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al tema sobre la mesa. ¿Qué tal? Gracias, estimadísimo Raúl. Gustoso de poder compartir pues ya prácticamente toda esta semana, los últimos días de la Pascua y el tema sobre la mesa que desde luego va a estar, pero interesante como todos los que propones. A ver, ¿qué te parece? A ver, hay muchas cosas, desde luego, siempre nos da este gobierno y estas acciones y siempre hay mucho de qué hablar. Pero, a ver, yo había dicho, vamos a hablar de la reforma del Plan B, que finalmente ya los congresos, qué rapidez, oye, para aprobar todo en Tabasco. 3 minutos después de que lo habían aprobado en la Cámara de Diputados, el Congreso de Tabasco ya lo estaba aprobando. Oye, ¿qué capacidad tienen los diputados de analizar, de leer, de ver todos los documentos, no? Bueno, pero... Sí, ¿no? O sea, primero, sin haber recibido la minuta de manera física, obviamente, se las mandan por WhatsApp a uno y dice, ya llegó, bueno, pues todos a favor. Es increíble lo que nos está tocando vivir y sobre todo, fíjate, los congresos locales son uno de los más afectados, o al menos que estén viendo la parte de que, oye, mi presupuesto está 30% por debajo de lo permitido, pues vamos a aumentar ese 30% para estar en el límite y seguirse llenando los bolsillos, pero no voltearon a ver la afectación al federalismo. ¡Qué bárbaros! Sí, ya habrá tiempo de ir analizando cada uno de estos temas. Oye, pero, a ver, no quiero dejar pasar algo que sigue llamando la atención, Eduardo. Y son los accidentes, los incidentes, o como le quieras llamar, en la refinería Olmeca, la Dos Bocas, que pues tenemos ya 2 meses. Estaba revisando la relación que nos hiciste favor de compartir, y la verdad es que no hemos parado. 9 de abril, incendio en esta refinería y precisamente la zona de la bodega de Coque, que es lo que ayer vimos en las imágenes muy fuertes, que podíamos ver las llamas sobre las torres, y que de alguna forma ocurre días después de esta que estamos viendo, que es una, pues no se sabe, vapor, si era gas, o sea, que genera todo esto. Pero también el antecedente del incendio de las aguas de la famosa coladera, que estaban llenas de gasolina y que provocaron lamentablemente el incendio de un vehículo ahí en la refinería. Estas son las imágenes de ayer. Fíjate que las veo y las vuelvo a ver, y pareciera que desde el discurso oficial, pues es que es un asunto pues menor, se calentó de más la coquizadora, ¿sí? Y entonces vienen muchas preguntas y vienen muchas reflexiones sobre esto, y realmente yo me pregunto, y seguramente mucha gente se pregunta, ¿realmente esta refinería se construyó bien? ¿Realmente opera bien? ¿Realmente es una planta segura? Y no sé, Eduardo. A ver, ¿cómo la ves? Pues si le preguntas obviamente a quien fue la encargada de la construcción, hoy gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, pues va a decir que sí. De hecho, su tweet o su post fijado en X es precisamente sobre la refinería Olmeca. Ni siquiera sobre el estado que dice gobernar, no, es sobre la refinería Olmeca y el gran orgullo que es para México. Pues así se nos vendió, Raúl, así se vendió. La refinería Olmeca fue presentada como la pieza clave para la autosuficiencia energética, pero pues ahora sí que no era nada más una obra, Raúl, era un símbolo político. Pero en menos de un mes, ahora que mencionabas la cronología, en menos de un mes ya se cambia la narrativa. Hoy no se habla de producción de petróleo, hoy se habla de incendios,
Hoy se debe hablar de derrames y sobre todo de 5 trabajadores que perdieron la vida. ¿Y esto qué nos demuestra, Raúl? Pues que una obra que debió presentar control y soberanía, pues transmite vulnerabilidad y sobre todo, ¿no?, la prisa por construirla, porque no solo tenía que funcionar, tenía que demostrar que funcionaba y que funcionaba de manera segura. Y para tener estos siniestros en menos de un mes, 4, uno de ellos fatales, pues está demostrando que no es segura y que no debió, primero, haberse construido ahí, ya lo hemos platicado, y 2, no debió haberse construido de la forma en que se construyó y sobre todo con las prisas, Raúl, porque hoy está pagando las consecuencias, no el gobierno, nosotros los ciudadanos, que somos los que aportamos los recursos para que el gobierno haga todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, y con las preguntas que hacía y partiendo de lo que estás diciendo, ¿se construyó bien? Y ese es el tema, que me parece que tú ya has abordado en muchas ocasiones, sí, desde la licitación que nadie respondió cuando se convoca la construcción de la refinería. Es que vale la pena recordar, porque en el sexenio de López Obrador se dijeron tantas mentiras, sí, y nos dieron tanta información, tanta infodemia, que pensaron que iba a ser fácil de alguna forma seguir caminando, pero yo creo que vale la pena dar estos pasos para atrás, ubicarnos en el 2018, cuando López Obrador dijo, es que vamos a buscar la autosuficiencia energética, ¿sí? Y entonces vamos a construir una refinería que nos permita ser autosuficientes en la generación de gasolinas. Sí, bueno, pasó todo el sexenio de López Obrador. Se invirtió un dineral, 8,000 millones estaba presupuestado, millones de dólares, 8,000 millones de dólares. Y se gastaron casi 20,000 millones de dólares. ¿Sí? Sí le calcularon mal, pero bueno, independientemente de eso, ese fue primero. La ubicación, Paraíso Tabasco, una zona que tú nos decías que es una zona de manglares, una zona baja, y que el mismo nivel del mar cuando sube, pues se invade, no permite la salida de las cuencas hidrológicas y esa zona se inunda. Entonces, primero el costo, la ubicación geográfica. Entonces, los accidentes que tú nos estás diciendo, en un mes, 3 accidentes, nos obliga a irnos y cuestionarnos sobre si realmente esta obra que nos vendieron como la gran obra, pues ha resultado pues insegura, de acuerdo a lo que vemos. Ahora, a ver, déjame antes de darte la palabra. Muchas refinerías tienen accidentes, o sea, hay accidentes. Claro. Yo estaba revisando, por ejemplo, la otra refinería que tiene México en Houston, que es la, ¿cómo se llama? Deer Park, acá está. ¿La Deer Park? La Deer Park. ¿En Texas? Sí, en Texas, sí, en Texas. Esa, fíjate, esa refinería, antes de que fuera de Pemex, que era de Shell, del grupo Shell, sí, tenía aproximadamente un evento por año. Un evento por año. Cuando la compra Pemex, primero había sido el 50% y luego se quedó con la totalidad. Sí, a partir de que la tiene Pemex, sí, estamos en promedio con 2 accidentes al año. O sea, se aumentó. O sea, tuvo una fuga muy importante el año pasado, tuvo también un accidente fuerte. Pero es una refinería que, digamos, es muy estable, ya tiene años trabajando, ha sido mejor negocio para México comprar Deer Park que haber construido otra. Pero ya estos datos que nos das de que 3 accidentes, uno de ellos fatal, en un mes, cuando está empezando a operar Dos Bocas, híjole, Eduardo. Me deja mucho que pensar.
Exactamente, aquí estamos hablando pues de una obra emblemática que está en un serio riesgo y pone en un serio riesgo a trabajadores y desde luego que también a la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí el tema que ponemos sobre la mesa, Raúl, es ese. O sea, el gobierno tiene que ser consciente, tiene que estar consciente que pues es insegura y que deben tomar acciones, porque incluso, es Pemex, es el gobierno, ¿qué es lo que pasa? Y no es por querer poner nada más el dedo en la llaga o querer criticar lo que se está haciendo, Raúl, es simplemente el por qué está sucediendo. Cuando los expertos en petroquímica, desde el mismo momento que se anunció la construcción de la refinería y en donde pues establecieron los riesgos, Raúl, hablaron de lo difícil, lo complicado que era construir una refinería en el tiempo que el gobierno anterior quería, bajo las condiciones que el gobierno anterior quería y sobre todo de la forma en que el gobierno anterior quería. Entonces, no los escucharon. ¿No? Acordarás que lo platicábamos durante la administración anterior, no veo, no escucho nada. No, pues no se escuchó la voz de los expertos. Y todavía ayer me causó mucha preocupación que le cuestiona un senador, que lamentablemente no recuerdo el nombre, a Gonzalo Monroy, experto en petroquímica, negándole lo de la explosión de la coquizadora que haya sido por el escape de azufre. O sea, es verdaderamente increíble, Raúl. Bueno, pero es que este gobierno y el pasado se han dedicado a minimizar los grandes temas, ¿no? Sí. A ver, yo cuando escuchaba la respuesta es que se calentó de más la coquizadora. O sea, bueno, sí, es que el calor, bueno, si ya estamos en tiempo de altas temperaturas, pero pues eso se debió haber previsto, eso se debió haber prevenido, sí, y eso de alguna forma pues no puede ser. Entonces estas imágenes que estamos viendo de este incendio de ayer, 9 de abril, ahí precisamente en este lugar, que afortunadamente no hubo lesionados, déjame decirte, afortunadamente, porque el incendio se ve bastante importante. Ahora, yo no sé si el calor, las llamas hayan debilitado las torres esas que veíamos ahí para los... No lo sabemos. A ver, yo no soy ingeniero, pero imagino que los expertos y sobre todo los responsables ya revisaron eso. Luego, en la anterior fuga, esa fuga de gas que se veía ahí, por ejemplo, sí, pues bueno, los mismos trabajadores dijeron que era una fuga de gas. Pero luego el boletín de Pemex dice, es vapor de agua. Vapor de agua, o sea, bueno, pero tampoco tendría que estar el vapor de agua en ese lugar. Sí, afortunadamente fue vapor de agua, pero podría haber sido otra cosa, algún otro. Y luego el otro accidente, todavía ayer la presidenta dijo algo que es que no ocurrió dentro, sino se fue fuera de la refinería, el accidente de los trabajadores que pasaban con su vehículo sobre ese mar, esos charcos de combustible, que no tendría que estar ahí el combustible. Entonces, como que la narrativa es tratar de, es menor, no es importante. Claro, hay 5 trabajadores que perdieron la vida en ese incendio y que pareciera como que, claro, pues, o sea, eso es asunto menor. Eso es lo que me parece preocupante dentro de todo esto. Una refinería sin duda debe representar riesgo, no tengo la menor duda. El combustible, los procesos industriales, es de alto riesgo, sí, pero sí. Para eso hay certificaciones, para eso hay revisiones, para eso hay acciones preventivas que yo espero que se estén tomando. Y después de estos 3 incidentes en un mes, oye, Eduardo, yo creo que... Debería. Y déjame hago una acotación, un comentario, Raúl, sobre los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es que fue afuera, peor entonces, peor que haya sido afuera de la refinería. Claro. ¿Por qué?
Pues porque quiere decir que entonces la población es la que está vulnerable de fallecer o de tener daños serios por una falla de la propia refinería. O sea, el que haya sido en la barda perimetral no quiere decir que el combustible que hizo que se incendiara viniera o no viniera de la refinería. Claro que venía de la refinería. Entonces, imagínate, y que no se detiene lamentablemente ni la presidente, ni sus asesores de comunicación, ni nadie, no se detienen a pensar y decir, oye, no digas eso, porque es peor que haya sucedido afuera de la refinería. Porque volvemos entonces a hablar con el tema. ¿Qué pasa con la escuela que dijeron se iba a mover? ¿Ya se movió? ¿Qué pasa con todos los habitantes que están alrededor y que están siendo vulnerables? ¿Ya se desalojaron? ¿Ya se movieron? O sea, simplemente, y lo platicamos, Raúl, el gobierno le apuesta al olvido, no nada más todos los gobiernos le apuestan al olvido para que venga otro tema y lo anterior se olvide. Mira, si nadie habla del problema, quiere decir que ya no existe. No, claro que existe. Pues sí, esa es una de las características de esto, ¿no? Precisamente minimizar, tratar de que pase rápidamente el tema, que ya se hable de otra cosa, porque lamentablemente los mexicanos tenemos muy corta memoria, Eduardo. No nos acordamos muchas cosas que suceden, pero ahí están. Y por eso me parece que es importante aquí en Mega Noticias estar haciendo énfasis en esto. Sí, se construyó una refinería con un sobrecosto escandaloso. Sí, se hicieron negocios alrededor de la refinería, como se demostró con los terrenos que compraron los amigos, socios de los hijos de López Obrador, este señor Omar Amílcar, sí, que de alguna forma compró un terreno antes de que empezara la construcción de ese tipo de cosas, de negocios alrededor de todo esto. El lugar que fue por un capricho, y el calendario de construcción, como ya lo dijiste, no fue el calendario técnico, sino era el calendario político. Porque López Obrador le urgía que se terminara, y se lo dijeron, es imposible que terminaran como fue. Hoy todavía no está produciendo Dos Bocas la cantidad de gasolina que supuestamente debería estar fabricando, elaborando, produciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos han sido mucho más lentos, pero bueno, López Obrador, ¿cuántas inauguraciones le dio? ¿Más de 3? Si mal no recuerdo, fueron por lo menos 3 o 4, sí. Es difícil no reírse, y sobre todo porque no causa risa, desde luego, no, Raúl, es dinero de los mexicanos, y hablamos de una tragedia, hablamos de 5 personas fallecidas, y hablamos o sea, ok, ya está hecha la obra, Raúl, ya no podemos hacer nada, no se puede cerrar, pero ¿cómo entonces hacerla segura? ¿Cómo garantizar la seguridad de la refinería? Y eso es lo que debe estar trabajando el gobierno, y eso es lo que nos debería de estar avisando el gobierno. ¿Cómo hacerla segura? Porque, a ver, desperdiciar esa cantidad de dinero y decir, no, pues la vamos a cerrar, pues no. Sí, no, definitivamente no. Por eso siempre son estas obras emblemáticas de López Obrador, como el Tren Maya, que ya vemos que también empiezan a hundirse algunos pilotes, ese tipo de problemas. El interoceánico está suspendido desde hace meses, luego del accidente donde murieron 24 personas, 125 lesionados en total. O sea, en fin. Pero bueno, así están las cosas, pero vamos viendo a ver qué nos espera la próxima semana, estimado Eduardo. Exactamente, a ver qué nos depara la próxima semana, que va a seguir desde luego los temas. Y déjame te digo, cuando los accidentes se vuelven constantes, pues ya dejan de ser noticia, eso sí, pero se convierten en tendencia, Raúl. Y esto es lo que está sucediendo con Dos Bocas, esto fue lo que sucedió con el tren interoceánico, y cuidado con el Tren Maya, con todo lo que dimos a conocer ayer en Mega Noticias, con esto de los soportes en los puentes del paso elevado, porque hay muchas vidas en riesgo. Así es. Nos vamos, Eduardo, muchas gracias. Buen fin de semana.
y también a quien nos ve. Gracias, Raúl. Hasta la próxima. Mientras tanto, Un lo abrazo, invito a estar igualmente. atento a Mega Noticias. Como siempre, le estamos actualizando la información. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.